Buenos días, queridos suscriptores y nuevos visitantes. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ¿cuál es mejor, el Motorola Moto G o el Sony Xperia M? Pues bien, para ello os traigo este vídeo en el que voy a comparar ambos dispositivos y voy a intentar aclarar un poco las dudas acerca de cuál sería la mejor elección. Desde el punto de vista técnico, ambos dispositivos tienen algunas cosas en común, como por ejemplo 1 GB de RAM. Otra cosa que comparten son los 5 megapíxeles de su cámara trasera. Y además, los dos dispositivos cuentan con tecnología inalámbrica, Bluetooth y Wi-Fi. Los dos son compatibles con redes 3G, pero no con redes 4G. Pero aunque compartan algunas características en común, los dos dispositivos también cuentan con unas diferencias bastante notables. Como por ejemplo, el Motorola Moto G cuenta con un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz, mientras que el Sony Xperia M se queda con un pobre procesador, en comparación, de doble núcleo a 1 GHz. La memoria interna en el Moto G puede ser de 8 o 16 GB en función de la versión, mientras que el Sony Xperia M cuenta con una memoria interna de 4 GB. Pero sí es cierto que el Motorola no puede ampliar la capacidad de almacenamiento y sí en el caso del Sony Xperia M, que puede contar con una memoria microSD de hasta 32 GB. Una de las diferencias más visibles es que el Motorola Moto G cuenta con una pantalla HD de 4,5 pulgadas, mientras que el Sony Xperia M se queda en una pequeña, entre comillas, pantalla de 4 pulgadas de resolución 854 x 480 píxeles. En cuanto a autonomía, el Moto G cuenta con una batería de 2070 mAh que está integrada en el dispositivo, mientras que el Sony Xperia M cuenta con una batería intercambiable de 1750 mAh. En llamadas, ¿eso se traduce? Pues en más autonomía para Moto G. Para finalizar, el Sony Xperia M cuenta con conectividad NFC, pero el Motorola Moto G te regala 50 GB gratuitos durante 2 años con Gmail. ¿Qué te parece si ahora lo que hacemos es pasar a analizar un poco los dos dispositivos en cuanto a diseño, interfaz de usuario y las principales funciones? Así podremos aclarar un poquito más las dudas que podáis tener. El primer punto a tratar, el diseño. Lo cierto es que en este aspecto el Sony Xperia M me parece más atractivo. El Motorola Moto G tiene un diseño que la verdad no me ha gustado tanto si lo comparamos con el Xperia M. Lo que sí es cierto es que los dos dispositivos permiten retirar la carcasa posterior y por tanto podríamos utilizar carcasas de colores en función de nuestras preferencias. Una de las cosas buenas en el Sony Xperia M es que podemos intercambiar las baterías y además podemos utilizar una tarjeta de memoria microSD. Pero echemos un vistazo por separado al diseño de ambos terminales. Echemos un vistazo al diseño de este terminal. Contamos con una pantalla de cristal y en el lado inferior pues no veremos ningún botón para interactuar con el sistema. De hecho, los botones son táctiles e incorporados en la pantalla, tal como se puede ver en este momento. En un extremo tenemos el micrófono principal y en este lado de aquí se ve ligeramente, tenemos el LED frontal para notificaciones que se ilumina en varios colores. En el extremo superior tenemos lo que es la zona del auricular, la cámara frontal y los sensores. En el lado izquierdo contamos con un puerto micro USB para el cable de datos y para conectar el cargador. En el lado inferior veremos un pequeño orificio desde donde podemos anudar un lanyard o una correa de mano. En el lado derecho observaremos varias cosas. El botón dedicado para la cámara de fotografías en 2 posiciones, el control de volumen y el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla. Y en el lado superior pues tenemos el jack 3,5 para auriculares.
Si le damos la vuelta a este Sony Xperia M, observaremos lo que es el altavoz del dispositivo en el lado inferior, y en un extremo, en el lado superior, tenemos la cámara de fotografías, el objetivo de la cámara de 5 megapíxeles, el flash LED y un micrófono secundario. El Sony Xperia M cuenta con una cubierta trasera, de forma que podremos retirar esta cubierta y acceder a lo que es la batería, el compartimento para tarjeta microSIM y el compartimento para la tarjeta de memoria microSD. ¿Qué encontramos? Pues la pantalla de 4,5 pulgadas, y lo que vamos a encontrar también es que los botones típicos para interactuar con el sistema operativo están integrados en la pantalla. Además, en el frontal del dispositivo encontramos la cámara frontal, lo que es el auricular, los sensores y además tenemos el LED frontal para notificaciones. En el lado izquierdo no encontramos ninguna conexión, ninguna entrada, ninguna ranura. Y en el lado inferior, aquí sí, ya contamos con el puerto micro USB, y si nos fijamos un poquito más de cerca, tendremos el micrófono principal. En el lado derecho, aquí sí, ya encontramos algunas cositas. Lo que es el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y los botones para controlar el volumen del sonido. En el lado superior, como no, tenemos el jack 3,5 para auriculares, y al ladito tenemos un pequeño orificio que se va a corresponder con el micrófono secundario. Si le damos la vuelta al Motorola Moto G, ¿qué encontramos? Pues un flash de tipo LED, encontramos la lente del dispositivo, recordemos de 5 megapíxeles, y unos orificios para el altavoz del dispositivo. La cubierta posterior del Motorola Moto G, lo cierto es que guarda un tacto bastante agradable, diría yo que está terminada en goma. Por tanto, el Motorola Moto G cuenta con una cubierta intercambiable y además que nos da acceso no a la batería que está integrada, sino al slot para insertar la tarjeta microSIM. Hablemos ahora de la interfaz de usuario y el sistema operativo. Lo cierto es que el Motorola Moto G cuenta con la última versión de Android 4.4. Y la interfaz de usuario, eso sí, es de lo más simple que hay en el mercado. Es la interfaz pura de Android. Por tanto, la interfaz de Sony, en mi opinión, es más completa. Nos deja manejar mejor lo que son los escritorios de la pantalla principal, también nos deja organizar mejor el menú de aplicaciones. En este sentido, el Sony Xperia M es más manejable y más editable en función de nuestras preferencias. Echemos un vistazo a la interfaz de usuario. Esta sería la pantalla de bloqueo, tenemos un efecto persiana y desde esta pantalla de bloqueo podemos acceder al reproductor de música o podemos acceder directamente a la cámara de fotografías. Además también tenemos un desplegable para notificaciones desde donde podemos también cambiar el modo de sonido, activar o desactivar el Bluetooth y el Wi-Fi, y también podremos desactivar los datos, además de acceder a los ajustes del sistema. La pantalla principal del Sony Xperia M se compone de varios escritorios, donde podemos agregar varios elementos como widgets o accesos directos a aplicaciones. Si pulsamos unos segundos sobre el espacio vacío, podremos acceder a la personalización de estos escritorios con sus respectivos elementos. Widgets, aplicaciones, con todas las aplicaciones que tengamos instaladas en el terminal, y también desde aquí podremos cambiar los fondos para los escritorios de la pantalla de inicio. Tenemos los fondos propios de Sony y también podremos escoger entre aquellas fotografías que hayamos tomado con el Sony Xperia M. Desde este acceso aquí podremos acceder al menú de aplicaciones, un menú de aplicaciones que se distribuye en diferentes escritorios donde se instalan las aplicaciones. Este menú de aplicaciones lo podemos organizar como queramos de forma libre. Por ejemplo, podemos
mover los iconos donde queramos y también podemos crear carpetas fácilmente llevando un icono al espacio de otro. Este menú de aplicaciones se puede organizar también por orden alfabético, por aplicaciones más utilizadas o por las aplicaciones recientemente instaladas. Desde aquí, pues varias cositas. Podemos desbloquear simplemente, podemos desbloquear accediendo al buscador Google, podemos acceder al desplegable de notificaciones y alertas y desde aquí podríamos incluso acceder a la cámara de fotografías o también podríamos configurar un acceso directo a alguna de las aplicaciones, por ejemplo la aplicación de Gmail, los mensajes y también podríamos incluir un widget con información horaria. Si desbloqueamos simplemente el dispositivo, ya accedemos a la pantalla principal donde tenemos varios escritorios donde agregar pues accesos directos a aplicaciones o widgets. En el margen inferior tendremos varios accesos directos a aplicaciones. De hecho, podemos personalizar estos accesos directos. Podemos incluir carpetas con varias aplicaciones o aplicaciones individuales, pero con un máximo de 2 y 2, 4 accesos directos. Y en medio tenemos lo que es el acceso para ir al menú de aplicaciones. Un menú de aplicaciones con los iconos ordenados por orden alfabético. Y lo que tenemos es una vista por escritorios. Si deslizamos el dedo desde el extremo superior de la pantalla hacia abajo, accedemos al desplegable con las notificaciones y alertas, desde donde también podremos acceder a algunas funciones principales del dispositivo. Activar o desactivar el Bluetooth y el Wi-Fi, donde podremos activar el modo avión, consultar el estado de energía de la batería o, por ejemplo, ajustar el brillo de la pantalla. La reproducción de música es una de las funciones principales de un smartphone y los dos, la verdad es que ofrecerán un buen sonido si contamos, eso sí, con un buen juego de auriculares. Aunque también es cierto que el Sony Xperia M quizás nos da un puntito más de calidad. Eso se debe, como no, a que Sony es un especialista en la creación de reproductores de música. Además, el Sony Xperia M viene con su propia aplicación Wallman con un buen ecualizador manual para que podamos ajustar mejor los agudos, los medios y los graves. Por otro lado, el Motorola Moto G cuenta con la aplicación de música Play Music, que también viene con un ecualizador, pero ahí sí que no podemos manejar a placer el ecualizador de 5 bandas. De hecho, lo que tenemos que hacer es escoger un modo de sonido predefinido. Por otra parte, también es cierto, podemos descargarnos una aplicación para ecualizar las diferentes frecuencias. La verdad es que la calidad de sonido se nota que es un dispositivo Sony. De hecho, podemos utilizar la aplicación Wallman de Sony o la aplicación Play Music de Google. Yo optaría por la aplicación Wallman, que presenta esta interfaz, donde tendremos pues apartados de canciones, álbumes, intérpretes, listas de reproducción. ¿Quieres crear una lista de reproducción? Pues pulsas unos segundos, por ejemplo, sobre ese álbum y lo único que tienes que hacer es agregar a lista de reproducción. Y así se ve una pista reproduciéndose en el Sony Xperia M. Una cosa buena que tiene el Sony Xperia M es que cuenta con un ecualizador de sonido, un ecualizador de 5 bandas para poder anivelar medios, graves y agudos y así poder adaptar el sonido en función del tipo de auricular que estemos utilizando. Y por supuesto, como no, cuenta con un potenciador de bass, un efectivo potenciador de bass, pues para disfrutar, por ejemplo, de aquella música que tenga unos graves contundentes, por ejemplo, la música trance o por ejemplo, la música pop. No faltarán tampoco unos modos de sonido predefinidos. Por tanto, en reproductor de música, el Sony Xperia M, pues es toda una experiencia. Y si lo que quieres es potenciar el sonido, tener más cuerpo en el sonido, tenemos la opción Clear Audio Plus, que va a ir muy bien con auriculares de tipo casco.
Si entramos en la aplicación Google Music, pues accedemos al contenido almacenado en el dispositivo. Tenemos o tendremos el contenido filtrado por artistas, por álbumes, por canciones, evidentemente por géneros, y recuerdo, con Google Android siempre podemos crear listas de reproducción con total comodidad. Es una de las ventajas del sistema operativo Android. Y esta sería la visualización de una pista que se esté reproduciendo con el reproductor Google Play Music. ¿Eres un fan de las películas y las series en formato DivX? Pues en ese caso debes saber que ninguno de los dos teléfonos de serie son compatibles con este formato tan particular. De hecho, lo que vas a tener que hacer es descargarte una aplicación para poder reproducir esas series y películas cuyos archivos tienen una extensión .avi. ¿Cuál aplicación te recomiendo? Pues muy simple, Reproductor MX, la aplicación en la que yo siempre confío en mis reviews de producto. Cierto es que con el Motorola Moto G, con esa pantalla de 4,5 pulgadas y resolución HD, vas a disfrutar un poquito más de las películas y series que tengas en la memoria de tu teléfono. Echemos un vistazo a ver cómo reproducen vídeo ambos terminales. Y así se ven las imágenes, es un vídeo en HD en la pantalla de este Sony Xperia M. La reproducción es completamente fluida y la verdad es que vamos a quedar muy pero que muy contentos con este pequeño terminal que cuenta con un procesador de doble núcleo a 1 GHz y con 1 GB de RAM. Estas son las imágenes que yo grabé en una resolución HD. Puedes comprobar cómo la calidad de visualización no está nada, pero que nada mal. Unas secuencias que corren fluidas gracias al reproductor MX, la aplicación que yo suelo utilizar. Podemos, como no, escoger varios ratios de visualización. Además, el reproductor MX cuenta con decodificación por hardware o por software. Redes sociales, mensajería instantánea, con los dos dispositivos por igual vas a poder estar bien conectado con tu red de contactos. Para correo electrónico, más de lo mismo. Lo cierto es que tanto con el Xperia M como con el Moto G vas a poder manejar esos correos electrónicos que te llegan y también vas a poder redactar nuevos correos electrónicos. Una de las cosas que te voy a recomendar es que en el Sony Xperia M te descargues el teclado virtual de Google, que va en la versión 3.0. Si tienes los dedos de la mano un poquito gruesos, quizás la pantalla de 4 pulgadas te sepa poco y necesites una pantalla un poquito más grande, como la del Motorola Moto G con 4,5 pulgadas. Si ahora hablamos y nos centramos en la navegación por páginas web, el Motorola Moto G se va a poner por delante del Sony Xperia M. ¿Por qué? Pues por tres motivos. En primer lugar, el tamaño de la pantalla, 4,5 pulgadas versus las 4 pulgadas del Xperia M. En segundo lugar, la resolución HD de la pantalla del Moto G hace que el texto y las imágenes se vean mejor definidas. Y finalmente, otra de las cosas importantes, el procesador. El procesador de 4 núcleos del Moto G va a hacer que la carga de contenido y la fluidez a la hora de navegar por las páginas sea mejor en el teléfono de Motorola comparado con el teléfono de Sony. Y así se ve una página web en el Sony Xperia M. El desplazamiento a lo largo y ancho de las páginas pues es fluido, tal como se puede apreciar. Podemos ampliar lo que es la visualización con una muy buena respuesta de la pantalla. Y las fotografías se van a ver a una buena resolución. Y el texto, pues, está bastante bien perfilado, de hecho.
El único problema es que quizás sea un poquito pequeño en esta pantalla de 4 pulgadas. Por tanto, quizás sea conveniente pulsar 2 veces para ampliar o simplemente controlar el zoom con este simple gesto. Pero el procesador a 1 GHz, el 1 GB de RAM y la conectividad 3G con este smartphone van a proporcionarnos una experiencia de navegación por páginas web pues bastante aceptable. Aquí tengo cargada la página web del nationalgeographic.com y lo que podemos ver ya inmediatamente es el nivel de calidad de las imágenes. Un nivel de calidad bastante alto, recordemos, contamos con una pantalla de 4,5 pulgadas HD. El texto también aparece perfectamente perfilado. Vamos a ir a algún apartado en concreto, por ejemplo, el apartado de animales, para ver qué tal se ve el texto con un poquito más de detalle. Las imágenes, eso es indiscutible, son de una gran calidad y el texto está muy bien perfilado. Evidentemente, deberemos realizar un poquito de zoom para poder leer el texto con mayor comodidad. Si entramos en un artículo, ahí está. Entramos en el artículo y lo cierto es que el texto está muy claro y podremos leer cualquier artículo realmente muy bien. Y el último punto, como no podía ser de otro modo, pues la cámara trasera. En ambos casos contamos con una cámara de 5 megapíxeles y en mi opinión la verdad es que las dos ópticas me parecen muy pero que muy iguales. La calidad y definición de las imágenes, la verdad es que yo mismo no te sabría decir si es mejor una que otra. Me parece que toman unas fotografías con una calidad, una definición y un nivel de detalle muy parecidos. Igualmente te voy a dejar en la descripción de este vídeo un par de enlaces para que tú mismo puedas juzgar cuál es el nivel de calidad que puede proporcionar la cámara del Moto G y la cámara del Xperia M. Lo que sí es cierto es que el Sony Xperia M te deja personalizar un poquito más los ajustes de la cámara, mientras que el Moto G te ofrece unos ajustes muy automáticos. Así se ve la interfaz de cámara en el Sony Xperia M. Tenemos unos botoncitos virtuales para tomar fotografías o para grabar vídeo. Y también tenemos varios accesos pues para cambiar a cámara de vídeo, para cambiar a una serie de efectos de imagen, que lo que hará es tocar los colores. También tenemos la posibilidad de tomar barridos panorámicos, es decir, capturas panorámicas, aunque yo no recomiendo esta opción. La verdad es que hay una gran resolución, pero una pobre definición de imagen. Y luego también tenemos una serie de modos de escena, o sea, capturas con escenas predefinidas. Yo recomiendo el tener el teléfono en la modalidad de captura normal. ¿Cuáles son las opciones que nos da Sony para realizar fotografías, para realizar ajustes en la imagen? Pues tenemos, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la resolución de salida. También tenemos la posibilidad de cambiar el nivel de exposición, los balances, el balance de blancos, cambiar la ISO. También tenemos la opción de ajustar la medición. Yo lo dejaría por defecto este valor. Y tenemos también la posibilidad de activar o desactivar el estabilizador de imagen. Y como no, pues poder activar un modo de captura táctil. Es decir, cuando toquemos en la pantalla se capturará automáticamente la fotografía. Una aplicación de cámara que nos permite pues fácilmente entrar en lo que es la biblioteca de imágenes. Y además cuenta con un atractivo sistema para ajustar, por ejemplo, el ratio de la imagen, 4:3 o 16:9, para poder silenciar el sonido del obturador, para poder entrar en el modo panorámico. También tenemos una modalidad de grabación de vídeo en slow motion. Y por supuesto tenemos una modalidad HDR,
para poder ajustar la iluminación de las imágenes, porque en algunos casos podemos tener pues zonas más iluminadas y zonas menos iluminadas, con lo cual las zonas menos iluminadas pues se aclararían. Ya ha llegado el momento de las conclusiones. ¿Cuál de los dos dispositivos te conviene más? Pues espero que con lo que te he explicado y con lo que has visto ya tengas más claras las ideas. En mi opinión, si buscas un dispositivo más compacto, más bonito en diseño, más para reproducir música, el Sony Xperia M va a ser tu elección. Por otro lado, si buscas un dispositivo más potente y con una pantalla más grande para poder navegar por internet, entonces el Moto G es el teléfono que más te conviene. La elección de uno u otro dispositivo va a ser una elección muy personal en función de las necesidades de cada uno.